Y ya estamos de vuelta en Más Positivo y por supuesto no vamos a perder nada de tiempo. Estamos con nuestros amigos de Juris Maule, Pablo Contreras, que ya se encuentra en estudio, y quedamos pendientes en realidad con la segunda patita de lo que era este régimen comunicacional, y vamos a estar hablando entonces respecto a lo que continúa, que es el incumplimiento, por ejemplo, de este régimen y suspensión de este mismo. Así que Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy, así que te dejo para que continuemos entonces con este tema que era bastante amplio también, Pablo. Sí, bueno, para recordar un poquito, la semana pasada estuvimos hablando del régimen comunicacional, que también, para que recordemos, es lo mismo que el régimen conocido, régimen de visitas o las visitas o régimen de relación directa y regular. Explicamos un poquito que los nombres han ido cambiando porque en el fondo ya no era solamente un tema de visitas, sino que un derecho de ver que tenía el padre a relacionarse con su hijo y participar en su vida, ejercer la coparentalidad, llevarlo a clase, ayudarlo a estudiar, llevarlo al médico. En el fondo, todas las responsabilidades que tiene quien ejerce el cuidado, también las tiene este papá o mamá que ejerce el régimen comunicacional. Hablamos de cómo se regulaba, hablamos de un estándar de régimen comunicacional, dónde se pedía, señalamos que esto podía ser por acuerdo a través de mediación o podía ser a través de una demanda judicial. Pero dentro de las temáticas relevantes del régimen comunicacional tenemos lo que muchos de repente papás, y recordamos siempre que hablamos de los papás porque es lo que culturalmente es lo común. Normalmente es la mamá la que se hace cargo del cuidado cuando los padres están separados y el padre es el que tiene un régimen comunicacional, pero podría ser al revés, para que lo tengamos claro. Pero una de las principales preguntas que nos hacen los papás es: ya, ok, yo tengo regulado un régimen. Fui al tribunal o fui a mediación, lo regulé, pero resulta que hoy día no me están dejando ver a mi hijo o a mi hija. ¿Qué puedo hacer? La mayoría de la gente que ha pasado por estos procesos sabe más o menos que tiene que dejar una constancia de este incumplimiento. Les voy a poner el caso. Ustedes, por ejemplo, tenían un régimen comunicacional de viernes a domingo, fin de semana por medio. Llega el fin de semana que recién pasó, van a buscar a su hijo y resulta que la mamá no les abre la puerta o no les contesta o simplemente dice no te lo voy a pasar por el motivo que sea, ¿ya? Hay motivos que son justificables, porque el niño se enfermó, mientras sea una cuestión esporádica. Si es que toda la semana se enfermó, bueno, algo está pasando ahí. Pero pensemos que es una situación en que simplemente no lo dejan ver este padre. ¿Qué tiene que hacer este papá? Lo primero, tiene que dejar una constancia de ese incumplimiento. Hasta hace tiempo atrás, normalmente esas constancias se hacían en la comisaría más cercana del domicilio de la mamá, pero hoy día Carabineros tiene una plataforma para poder dejar estas constancias de incumplimiento del régimen de visita, que es comisaría virtual. Yo creo que ya todos nos acordamos un poquito de comisaría virtual porque cuando teníamos el tema de la pandemia... Teníamos que hacer todo por comisaría virtual, todos los permisos. Claro, para poder pedir un permiso teníamos que sacarlo por esa página. El tema del incumplimiento o las constancias de los incumplimientos también se pueden hacer a través de esta página dentro de otras varias solicitudes que se pueden hacer, así que también recomiendo a la gente que la revise porque se pueden ahorrar una visita a la comisaría que de repente es más lenta, etc. Y ustedes mismos colocan la constancia con su clave única y van a tener el documento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente hasta ahí conoce más o menos lo que tiene que hacer, pero el problema que hay es que si este incumplimiento, por ejemplo, la próxima semana subsiguiente me toca de nuevo y nuevamente no me lo pasan, vuelvo a dejar la constancia y muchos papás dicen, ya, pues si yo he dejado como 10 constancias y no pasa nada. Es que efectivamente no va a pasar nada. Ya, les voy a explicar. La constancia es eso, es básicamente un documento que acredita que en esa fecha ustedes fueron a buscar al niño y por su propia declaración que no se los pasaron. Sirve como un antecedente de prueba de que esto ocurrió, porque claro, si yo voy 3 meses después y digo, no, es que hace 3 meses no me pasan al niño, es difícil acreditarlo. Entonces para eso son las constancias. Pero la constancia es el paso cero del trámite. Cuando existe una disconformidad entre el papá y la mamá respecto del cumplimiento del régimen de visitas, la constancia sirve como medio probatorio y lo que hay que hacer es interponer una denuncia de incumplimiento del régimen comunicacional en el juzgado de familia. Disculpa, ¿después de cuánto tiempo, por ejemplo, después, o por hacerla más simple, después de cuántas negaciones yo tengo que hacer ese proceso? La verdad es que basta con una, no requiere que en el fondo se acumulen 10 o 15 incumplimientos. Ya. E inclusive si ustedes, quizás de repente una puede ser una cuestión esporádica, puede ser una situación puntual, puede que justo se fueron de vacaciones, y lo que yo recomiendo es, supongamos que el día viernes les tocaba visita y no se pudo porque la mamá dijo, no, es que tuvo un cumpleaños y lo tuve que llevar a tal parte. A lo mejor había otras formas de solucionarlo, como que el papá lo acompañara, pero bueno, no se pudo. La solución más práctica, si es que existe comunicación entre las partes, es que bueno, si no me tocó este fin de semana, me toca el próximo que no me tocaba y sirve como de reemplazo de esos días, ¿ya?
Pero si la respuesta de la madre es no, porque no quiero, no, porque no puedo, no, etc., ahí les recomiendo poner la constancia y luego la denuncia del incumplimiento del régimen comunicacional, ¿ya? Algunos me preguntarán, ya, pero ¿y cómo se hace esa constancia de incumplimiento? Miren, hay dos formas de hacerlo. La primera de las formas es que con su clave única, ya a través de la página del portal del Poder Judicial, que es oficinajudicialvirtual.cl, les va a pedir su clave única y luego de eso hay una parte que se llama trámite fácil, que ahí se meten a ingresar demanda y escrito. Ahora, si ustedes quieren, les podemos dejar a lo mejor un tutorial y después podríamos compartirlo, porque es súper fácil, no es difícil. Ya. Pero es difícil explicarlo de forma verbal. Pero a través de la página de Oficina Judicial Virtual se puede ingresar este incumplimiento, ustedes explican lo que pasó y el tribunal va a notificar a la mamá y le va a decir, ¿sabe qué, señor? Hubo un incumplimiento, necesitamos que usted diga por qué ocurre este incumplimiento. Si no hay una justificación, ya, el tribunal va a apercibir a la mamá. ¿Qué es eso? El apercibimiento es una especie como una especie de advertencia, donde le dice, señora, hay un régimen comunicacional que está regulado, usted no puede incumplirlo. Si usted lo incumple, el tribunal va a aplicar multa o le va a aplicar un arresto. Las multas van de 1 a 3 UTM por lo general, ¿ya? Es decir, estamos hablando de casi 70.000 pesos hasta 200.000 pesos aproximadamente. Pero si usted persiste en el incumplimiento, le pueden aplicar incluso una orden de arresto a la mamá por si este incumplimiento es permanente. Aquí hay dos posibilidades, que la mamá, una vez recibida esta advertencia, diga, bueno, voy a empezar a cumplir porque si no vamos a llegar a esto y su problema se solucione. También puede que la mamá siga incumpliendo. Si sigue incumpliendo, lo primero que yo les recomendaría es busquen un abogado, porque no es tan sencillo el trámite. Quizá para el primer incumplimiento es más sencillo, pero después de eso requiere cierto conocimiento en el área jurídica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado en este segundo incumplimiento? Ya pedir derechamente que se aplique la multa o se aplique el arresto a la mamá. Ahora bien, yo sé que algunos papás pues, te lo van a encontrar un poco injusto, van a decir, chuta, pero es que siempre a la mamá se le beneficia. Bueno, ¿por qué? Porque muchos papás dicen, yo no pago la pensión y me despachan orden de arresto. Yo creo que eso es algo más menos conocido ya. Pero la verdad es que lo que ocurre es que cuando se genera este segundo incumplimiento, rara vez un tribunal va a despachar un orden de arresto o va a aplicar una multa a la mamá. Lo que normalmente ocurre es que el tribunal cita una audiencia, ¿ya? Ahora, esto igual tiene un sentido para que no entendamos, ¿ah? Porque la diferencia que en materia de alimentos lo que se discute es una cuestión estrictamente económica. Claro. ¿Pagó o no pagó? Pero ocurre que cuando hay incumplimiento del régimen comunicacional, efectivamente puede ser porque la mamá tiene un problema con el papá y no le está pasando al niño, punto. Pero también hay otras situaciones que pueden ser complejas, que por algún motivo el niño a lo mejor no quiere mantener contacto con el papá. No estoy diciendo que sea culpa del papá o sea culpa de la mamá, pero por algún motivo este niño no quiere compartir con su padre. Entonces, emitir una resolución judicial donde inmediatamente a la mamá se le aplica un arresto por incumplir es más complejo que en materia de alimentos, porque en materia de alimentos no hay más discusiones. ¿Pagué la pensión o no pagué la pensión? Si ese mes no tuve plata, me la gasté, tuve más gastos, lamentablemente la ley no hace distinciones. Mientras que en materia de incumplimiento del régimen comunicacional sí hay muchos grises en realidad en la materia y por eso es importante que el tribunal haga algo intermedio. ¿Qué es lo que normalmente hace el tribunal y que incluso yo recomiendo que se solicite? Es que se pida una audiencia especial. ¿Por qué? Porque si el incumplimiento es permanente, es porque algo está pasando y ese algo hay que solucionarlo. Y es la mejor forma de solucionarlo es conversarlo en el tribunal entre las partes, con intervención del tribunal, con intervención del consejero técnico, incluso con la figura que se denomina curador ad litem. El curador ad litem es un abogado de ciertos programas que están financiados por el gobierno, en los cuales asumen la representación de un niño pudiendo dar una opinión. Normalmente en materias de incumplimiento del régimen no están presentes, pero en casos especiales sí podrían estarlo, cuando el asunto es grave. Entonces, en ese contexto hay una posibilidad de solucionar este problema en esa audiencia especial. Si ya finalmente se trata de que una mamá no quiere cumplir porque tiene un problema con el papá y no porque el niño no lo quiera ver o porque hay alguna problemática, el tribunal le va a advertir por última vez y le va a decir, si usted no cumple, se va a despachar la orden de arresto o las multas. Y si esto ocurre, bueno, habrá que seguir insistiendo con los incumplimientos, se presentan al tribunal y el tribunal finalmente la va a sancionar y la va a multar o a arrestar. Casi siempre, para ser súper realista, el problema se soluciona acá, en esa audiencia. ¿Por qué? Porque se le explica a la mamá que no puede seguir incumpliendo, porque hay muchas discusiones que son de repente bastante pequeñas, que son, no, es que me lo trae media hora tarde y por eso yo no se lo paso. O la verdad es que ese día no llegó con las tareas hechas y por eso yo no le paso al niño. O el niño llegó sucio, el niño llegó resfriado. Ya, son cosas como muy domésticas, son por llamarlo así. Son cosas muy domésticas que obviamente no dan para que una mamá suspenda el régimen comunicacional.
obviamente son temas que se pueden conversar, es decir, oye, si tú te vas a llevar al niño de viernes al domingo, tiene que llegar con la tarea hecha, ¿por qué? Porque el niño tiene la tarea el lunes y tú me lo traes a las 8 de la tarde que hacemos las tareas. O sea, hay cosas que el papá también tiene que asumir como responsabilidad. Que son como de sentido común, básicamente. Claro, pero aunque tú no lo creas, a veces pasa. Pasa. ¿Ya? Pero es importante muchas veces esa audiencia porque se pueden limar todas esas presas. Es que no me trae el niño con la tarea hecha. Ya, pero papá, ¿usted se compromete que va a llegar con el niño con la tarea hecha? Sí. ¿Se compromete que le va a traer bañado? Que también es importante porque Sí, si el niño llega a las 8 o 9 de la noche y duerme a las 9, ¿a qué hora lo baño? ¿A qué hora le doy comida? Entonces, son temas que a lo mejor son súper domésticos, pero que a veces es importante abordarlo en este tipo de audiencia. Ya, pero si finalmente no hay caso, el tribunal va a condenar a la mamá a una orden de arresto o a una sanción, pero además esto es algo muy importante porque muchos me dicen, ya, pero yo estuve 3 meses sin ver a mi hijo. ¿Quién me va a devolver ese tiempo? El tribunal efectivamente, dentro de las solicitudes que se le puede hacer, puede compensar esos días. Y en aquellas semanas o fin de semana que no le tocaba régimen comunicacional, darles días extra hasta que se compensen todos los días que no pudo ver al niño. O sea, es una solución en realidad que es lenta, no es rápida, y esto le digo a muchos papás que de repente sufren harto porque no pueden ver a sus hijos por problemas que hay entre los adultos, se puede compensar, pero va a tardar un par de meses de repente, pero si finalmente se va a lograr. Hay casos que son más terribles, en los cuales a lo mejor un papá puede llevar un año sin ver a su hijo. ¿Y por qué pasa? Porque este papá dice, ya, pero es que yo he presentado todos los incumplimientos. Pero cuando tú le preguntas, ¿pero usted hizo la denuncia en el tribunal? No, no la hice. Y no es porque el papá no quisiera, es porque en realidad no sabía que tenía que hacerlo. La gente pensaba que bastaba con colocar la denuncia en la comisaría virtual y en algún momento me iban a llamar del tribunal. No, el tribunal no tiene cómo saber que usted hizo una denuncia. Por eso hay que ponerlo en comunicación del tribunal, acompañando a la denuncia. Entonces, dependiendo de la gravedad del caso, yo les recomiendo que si esto es permanente, lleva bastante tiempo, busquen un abogado y asesórense, porque no es tan sencillo. Hay ciertas cosas que son medias complejas, como por ejemplo que la mamá conteste, no, es que el hijo no quiere ver al niño, al papá, porque pasó tal cosa, porque el otro día le pegó. Entonces la cuestión se puede empezar a complicar y de repente es bueno tener un enfoque de un abogado en este tipo de materia. Ahora bien, si se fijan, tenemos este otro lado, el de la mamá que dice, es que yo no quiero que el papá lo vea, ¿por qué? Porque el papá, no sé, podemos poner ejemplo extremo, porque el papá le pegó. Porque el papá toma al niño, lo lleva, y esto es un ejemplo de todos los días, y llega el día viernes a buscarlo a las 8 de la tarde o 7 de la tarde, y a las 8 ya se lo deja a la abuela y él se va a carretear. Y después el sábado tiene que trabajar y no lo ve. Y después el domingo está un ratito y me lo trae. Entonces, claro, es un papá que no está ejerciendo realmente el régimen comunicacional. Uno puede valorar mucho que los abuelos estén presentes, pero hay que tener súper claro que el régimen es con el papá. Claro. Los abuelos pueden tener un régimen comunicacional, pero es diverso al del padre, ¿ya? Y es la figura paterna la que el niño necesita, en este caso, cuando los papás están viviendo separados. O el papá le da malos ejemplos. Ejemplo, consume droga frente al niño. Yo sé que son cosas que uno les ve como súper terribles, pero en la vida común lamentablemente pasa. O en la casa el papá tiene una nueva pareja, que eso no es un impedimento para ejercer el régimen comunicacional si es una pareja estable, porque muchas veces algunas mamás dicen, no, es que yo no quiero que vea a la otra. Es una cosa que yo he escuchado, yo creo que cientos de veces. A ver, en el caso de nuevas parejas, tanto papá y mamá tienen el derecho a rehacer su vida. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Obviamente no se recomienda que el papá le presente en enero a la polola 1, en febrero a la polola 2, a mitad de febrero a otra polola. No, obviamente pueden rehacer su vida, pueden obviamente vivir con esa pareja, pero tiene que ser algo estable. O sea, no le presenten a la pareja si están cambiando todos los meses. Sí, cambia todos los meses de pareja. Ahora, si lleva varios meses o un año con esa pareja, ya se fueron a vivir, es parte de su vida. Y es normal que el niño conozca a esa nueva pareja. Y hablo para ambos lados, porque los papás también dicen, pero es que metió un hombre a la casa y no sé quién es él. Ya, pero es que una cosa es que usted me diga que metió un hombre que conoció hace una semana a que sea su pareja hace 2 o 3 años. Es bastante distinto. Obviamente la mamá tendrá que tomar sus precauciones, pero ya es una pareja estable. Así que no hay un impedimento de que conozcan a la otra pareja, ¿ya? Obviamente hay ciertas situaciones que son complejas, porque si tiene una nueva pareja, pero lleva al niño a la casa y resulta que entre el papá y la nueva pareja hay violencia intrafamiliar, obviamente hay una situación de riesgo que se está exponiendo al niño. Entonces, la pregunta que muchos me hacen, ¿puedo suspender el régimen? ¿Puedo dejar de mandar al niño? Ya, la primera respuesta es, en principio no. O sea, no basta con que usted diga, no, es que yo creo que está mal con el papá, así que yo no voy a pasarle nunca más al niño o a la niña. No, lo primero es que si ustedes consideran que efectivamente existe un riesgo para el niño,
tienen medidas que pueden tomar. Hay 3 mecanismos que pueden ser totalmente distintos para poder abordar esta temática. Primero, es una demanda de suspensión del régimen comunicacional. ¿Qué es eso? Cuando hay un régimen regulado y ustedes consideran que ese régimen está siendo pernicioso para el niño por motivos graves, les reitero, o sea, no basta con que no, es que el niño llegó un poquito sucio, es que el otro día llegó enfermo, son problemas que hay que solucionar, pero no son suficientes para obviamente suspender un régimen comunicacional. Estamos hablando de situaciones como consumo de alcohol grave, consumo de droga, exposición a violencia intrafamiliar, negligencia, que en realidad el régimen no lo ejerce el papá. Puede suspenderse el régimen o reducirse el régimen. A veces no necesariamente es que se tenga que suspender, puede reducirse un poco o restringirse el régimen comunicacional. Y eso se hace a través de una demanda judicial que se presenta ante el juzgado de familia previa mediación. Aquí es un poquito complejo el tema de la mediación, porque obviamente una mamá que quiere suspender el régimen comunicacional es medio complejo que el padre en una mediación le diga sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, la ley señala que para poder demandarlo tiene que haber una mediación previa obligatoria. Si en la mediación no llegan a acuerdo, que es lo más probable, ustedes van a poder demandar la suspensión o disminución del régimen comunicacional, ¿ya? Se tramita igual que en materia de régimen de comunicacional, es una demanda, se tiene que presentar al tribunal de familia, van a notificar al papá, el papá va a tener el derecho de contestar esa demanda y oponerse, obviamente, por los motivos que estime, a esta suspensión del régimen comunicacional. Esa es una forma. Pero alguien me puede decir, ya, pero es que esto es un proceso lento, porque una demanda puede tardar como mínimo 3 meses, hasta 6 meses, 9 meses, dependiendo de la complejidad del asunto. ¿Qué ocurre si al niño ayer el papá le pegó? O a lo mejor no el papá, a lo mejor alguna persona que estaba en la casa con el papá y el papá no hizo nada, o al niño le pasó algo grave producto de la negligencia del papá porque no se preocupa el niño, etc. ¿Puedo yo hacer algo rápido para que en el fondo se suspenda este régimen? Sí, hay un mecanismo rápido que se denomina denuncia de medida de protección. Que lo hemos conversado antes, que cuando un niño se están vulnerados sus derechos, usted puede concurrir ya sea directamente al tribunal de familia o a las policías para hacer esta denuncia, en la cual usted va a explicar cuál es el motivo de esta denuncia, por qué se están vulnerando los derechos del niño, y va a tener que obviamente dar los datos de su hijo, los datos suyos y los datos del papá o la persona que está vulnerando los derechos de este niño. Y dentro de esta solicitud, si es el padre que está vulnerando los derechos y tiene un régimen de visita, ustedes pueden pedir como medida cautelar la suspensión del régimen comunicacional de manera provisoria mientras se investigan estos hechos. Y además, si el asunto ya es muy grave, una orden de alejamiento respecto del niño. Eso te iba a decir, o sea, se puede llegar igual a esa instancia porque por lo que estoy entendiendo en primera instancia obviamente siempre es provisoria porque tampoco se le puede quitar el derecho, pero claro, a medida que avanza la investigación ya se puede generar algo que ya permita que directamente ya se cancele lo que es este régimen. Ya, no, mira, en la medida de protección lo que busca es solucionar un problema de emergencia, podríamos decir. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Ese es el paso 1, es decir, las medidas cautelares son siempre provisorias. Sí. Suspensión del régimen comunicacional y orden de alejamiento dependiendo de la gravedad. Eso lo puede el tribunal en la primera resolución dictar, es decir, en una semana podría el tribunal tener esto ya con las medidas cautelares. Pero luego, el objetivo de la medida de protección no es solo estas medidas cautelares, sino que es reparar el daño que el niño podría haber sufrido. Y en el evento de que sea además posible que este papá entienda la problemática, ver cómo recomponer este vínculo con el papá, pero de una manera de que se le entreguen herramientas a este papá para que pueda cambiar y en un entorno seguro para que este niño pueda relacionarse. Porque, claro, podemos decir, a lo mejor el papá es negligente, el papá está lo cual cosa, pero igual el niño quiere ver al papá. Entonces hay que tratar de conciliar esas dos ideas, la protección del niño, con su derecho a ver al papá, y el tribunal lo que va a hacer, va a ingresar a este niño a un programa que se llama, y se va a pedir un informe, que se llama el informe DSE, donde se va a entregar en el fondo un informe de cuál es el daño emocional que este niño presenta y cuáles son los motivos de ese daño. Teniendo ese informe en mano, el tribunal va a citar una audiencia y en esa audiencia va a ordenar que este niño, junto con sus padres, ingrese a un programa para reparar este daño, que dependiendo de la gravedad del hecho, va a ser el tipo de programa al cual va a ingresar y la cantidad de tiempo que va a estar este niño, y ese mismo programa va a poder ver si va a poder revincular a este padre con estos niños o este niño para poder en el fondo también cautelar este derecho que tiene el niño de ver al papá. También puede que el asunto sea tan grave que la sugerencia sea que no se vincule más, ¿ya? Pero sin embargo, todo esto es provisorio, ¿ya? Supongamos un caso ya tremendamente grave, un caso de vulneración de la esfera sexual del niño. Evidentemente, lo recomendable es que el régimen no solamente se suspenda provisoriamente, sino que se suspenda permanentemente. Entonces ahí la recomendación es presentar la denuncia de medida de protección y una vez que esta medida ya haya terminado,
se puede demandar lo que conversábamos al principio ya de suspensión del régimen comunicacional y eso ya tiene efecto permanente. Claro, pero en primera instancia siempre se va a tratar de subsanar y recomponer Claro. el régimen, obviamente, según como decías tú, la gravedad del caso, porque claro, como decías tú en el último ejemplo, hay motivos que derechamente ya no permiten que esto siga así. Ahí va a depender en el fondo de la problemática y de la gravedad de la problemática. Sí. Y es por eso que, si bien en materias de medida de protección no se necesita abogado, cuando el tema es muy complejo yo recomiendo que se asesoren con un abogado. Tanto el denunciante, que puede ser la mamá, como el denunciado, porque también hay que tener claro que esto podría ser mentira. Entonces, de repente de una mentira podrían hacer una suspensión de un régimen más o menos permanente. Y a mí me ha pasado ver casos de papás que llevan 2 o 3 años con un régimen comunicacional suspendido y resulta que después de analizado todo el proceso, no tenían responsabilidad en los hechos. O no en los hechos denunciados, a lo mejor sí habían ciertos incumplimientos que dieron lugar a una suspensión, pero después nunca se recompuso ese vínculo comunicacional. Y es por eso es importante que si bien las medidas de protección no requieren el principio de abogado, cuando la complejidad es alta, yo recomiendo que se asesoren por un abogado. Que puede ser un abogado gratuito, si no es necesario que contraten un abogado particular. ¿Ya? Y por último, existe también la posibilidad que en la misma causa donde se reguló el régimen comunicacional, ustedes piden algo que se llama el cumplimiento del régimen comunicacional y expliquen que, por ejemplo, el niño tiene 15, 16 años. Esto es un caso muy común. Y por cualquier motivo ya no hay feeling con el papá o con la mamá, con el que tienen el cuidado, que no tienen el cuidado personal y no quieren verlo. O quieren verlo de una manera diferente, porque también hay que tener claro que a lo mejor este régimen comunicacional, que yo voy a buscar al niño de viernes a domingo, fin de semana por medio, a lo mejor para un niño de 8 años, 10 años, de 11 años, 12 años, puede que no haya problema. Pero cuando el niño tiene 15 y quiere salir con sus amigos, o quiere salir a jugar a la pelota, o lo que sea, que en el fondo el niño quiere estar en la casa sentado jugando al computador, es mucho más complejo hacer cumplir ese régimen y de repente los niños ya, los adolescentes, los preadolescentes requieren un régimen diverso. Y nos podemos encontrar en una parte con un papá que quiere hacer cumplir el régimen tal cual como está establecido y culpa a la mamá de que este régimen comunicacional no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no, porque tú no me pasas al niño, pero es que el niño no quiere ir, porque no quiere ir este sábado porque va a ir a jugar a la pelota con tal persona, le da, lo hace Bueno, más cumpleaños, cualquier Entonces, cosa. ahí la recomendación que yo le doy a los padres es que traten de sintonizar con sus hijos y entender por qué no quiere, porque a lo mejor no es que no quiera ver al papá, no es que no quiera al papá, es que a lo mejor el régimen que tiene regulado ya no es adecuado para la edad que tiene este niño y de repente es mucho mejor que se comunique con su hijo, no sé, por WhatsApp y le digan, pucha, ¿quieres este fin de semana ir a tal parte y te llevo a tal lado? No, no quiero, pero sabes que quiero ir a tal día. Ah, ya, vamos a ese día. ¿Por qué? Porque si son muy estrictos y muy cuadrados, los adolescentes terminan teniendo un rechazo. Y si el papá exige y exige que se cumpla el régimen, puede que a largo plazo genere que ese niño ya ni siquiera quiera ver al papá. ¿Por qué? Porque existe una distancia muy grande en la forma en que este adulto ve el mundo versus cómo este joven está bien empezando a ver el mundo. Entonces, ahí la recomendación es apórtenlo por intermedio de un psicólogo, traten ustedes de entender a este niño de que no es que no los quiera ver, que no es que no los quiera. Pero si se enfrentan a esta situación, por ejemplo, una mamá que me están pidiendo el cumplimiento del régimen, pero el niño el que no quiere, en la causa de cumplimiento de medida de protección, la mamá también tiene que denunciar y explicar lo que está pasando a este niño para que los llamen a esta audiencia especial y el tribunal busque una manera de encuadrar este régimen comunicacional donde no se vea afectado el derecho del padre a ver a su hijo, pero tampoco obliguemos a un adolescente de 15 y 16 años que a la fuerza tenga que ir con el papá, porque eso tenemos claro que no va a resultar. O sea, es evidentemente que se van a llevar a ese niño a lo mejor forzado en el auto, ni les va a ir callado, no va a hacer nada. Y al final va a generar un rechazo hacia la figura paterna más que lo positivo que es lo que uno busca en el régimen comunicacional, que es que ellos se fortalezcan los lazos entre papá e hijo. Perfecto. Bueno, Pablo, nos pilló el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, pero quienes se enfrenten a este tipo de problemáticas y quieran asesoría, bueno, ¿dónde pueden buscarla con ustedes? Nos pueden contactar a través de www.jurismaule.cl, a través de la página web nos pueden dejar un mensaje ya sea de WhatsApp, ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto, nos pueden mandar un correo, nos pueden llamar. Y lo que siempre les recomiendo es agenden una hora, la primera consulta que nosotros tenemos siempre es gratuita y ahí nos podrán contar su caso y les podemos dar un presupuesto. Perfecto. Pablo, muchas gracias. Si todo sale bien, nos vemos la próxima semana también para continuar con estos temas que son tan importantes. Agradecerte entonces por estar con nosotros durante esta jornada. Muchas gracias.
Perfecto, y de esta forma comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Los invitamos a continuar con la programación de Canal 30. Nos encontramos a las 14 horas en las noticias. Que estén muy bien, que tengan excelente jornada.